Sigo siendo recorderis, refrescando memorias un poquito. Hay cosas que no se pueden olvidar. El Meta no puede olvidar muchas cosas. Villavicencio no puede olvidar muchos actos, muchos hechos que hay que estarlo recalcando, sobre todo en época preelectoral. Ya se nos vienen campañas políticas y es bueno hacerlo. Es bueno refrescar memorias. Por ejemplo, vamos a empezar a recordar un poquitico las épocas que para mucho tiempo, para muchos fueron nefastas, dicen de la alcaldía del médico Raúl Franco, quienes afirman muchas cosas sin tener siquiera conocimientos algunos. Pero bueno, como la costumbre es hablar y hablar, entonces hay que empezar como a desmentir un poquitico. Muchas cosas se hicieron durante la alcaldía de Raúl Franco, aún así, recibiendo la alcaldía de Villavicencio prácticamente quebrada, luego de unas épocas de corrupción abrumadoras, unos desfalcos gigantes. Pero infortunadamente no se lograron ver muchas cosas, ya lo he explicado, pues nuestro flamante gobernador aprovechó todas estas cosas que dejaron prácticamente listas Raúl Franco y Rubén García como primera dama. Por ejemplo, no sé si ustedes hayan enterado o si hayan escuchado que durante la alcaldía de Raúl Franco se dejó listo el presupuesto, se dejaron los estudios, se dejó absolutamente todo listo para que se iniciara uno de los sueños que hemos tenido los villavicenses durante muchos años. Las personas que hemos trabajado con salud habíamos soñado y seguimos soñando con la famosa clínica materno-infantil de los Llanos Orientales. Raúl Franco lo dejó listo. Infortunadamente, como dice el cuento, esa plática se perdió. Ahí quedó en un sueño frustrado, que esperamos que algún día se retomen verdaderamente estos deseos que servirían mucho a la comunidad metense de los Llanos Orientales. Esa era una de las grandes obras que pretendía dejar el médico Raúl Franco. No lo logró conseguir, pero lo dejó listo, lo dejó prácticamente para que se iniciara el proyecto. Infortunadamente la alcaldía siguiente no lo hizo. No se sabe qué ocurrió, pero no lo hicieron. Megacolegios. Se lograron construir los primeros megacolegios en Villavicencio. Raúl Franco alcanzó a inaugurarlos. Alcanzó a inaugurar, creo que fue uno, y creo que el otro lo alcanzó a inaugurar Juan Guillermo Zuluaga, y nuestro flamante gobernador hoy en día y futuro candidato presidencial, y se dice que es un muy seguro candidato y posiblemente con todas las fuerzas puede llegar a ser presidente. Pues eso dice, ¿no? Con la nefasta gobernación que ha venido haciendo, quién sabe, es posible, ¿no? Que los metenses no se olviden de todo y no tengan memoria con relación a tantas barbaridades de Juan Guillermo Zuluaga. Pero bueno, en esa misma parte, en ese mismo sentido, se tenía un secretario de Hacienda, el abogado prestigioso, el doctor Hugo Velázquez Jaramillo. Durante esa época se recuperaron miles de millones de pesos que estaban embolatados, que le correspondían a la ciudad de Villavicencio. Hugo Velázquez, con su conocimiento y con su gallardía y con muchas ejecuciones que tenía que hacer y que las hizo, logró recuperar mucho dinero, logró acomodar un poco las cuentas que estaban tan perdidas en Villavicencio. Pero también hay algo que muy pocas personas conocen y también hay que recalcarlo. Se dejó durante esta alcaldía una de las obras más bonitas que infortunadamente no dieron resultados, o tal vez negligencia de gobiernos venideros, que fue la Plaza Satélite de San Isidro. Quedó totalmente entregada, inaugurada. Pero pues infortunadamente las cosas no se dieron por algunos motivos, y sigo pensando y sigo diciendo que era responsabilidad de los gobiernos que venían seguirla ejecutando. Infortunadamente no se pudo hacer esto. Hoy en día la Plaza de Mercado de San Isidro está nuevamente abandonada y sin saberse los motivos por los cuales quedó tan a la deriva, habiendo quedado funcionando en óptimas condiciones la galería satélite del barrio San Isidro, y muchas cosas más se hicieron. Pero también tenemos que hablar y seguir recalcando tantos dineros que estaban embolatados, que estaban perdidos en la ciudad de Villavicencio y lograron recuperarse. Esto lo estoy haciendo simplemente por hacer memoria y recordar a las personas
que en realidad se han hecho las cosas bien hechas, que infortunadamente, como siempre, algunos medios de comunicación se empeñan en hacer ver las realidades que significaron Raúl Franco en la alcaldía de Villavicencio, simplemente opacándolas, dándoles créditos al gobierno siguiente, cuando en realidad fue uno de los grandes desfalcos del departamento del Meta y de Villavicencio. Entonces esas cosas tienen que como que aclararse y decirse y seguir recalcando las habilidades que hubo durante la alcaldía de Raúl Franco, una alcaldía realmente humana, una alcaldía decente, como se mencionaba y como era su eslogan principal en publicidad, y era tal vez la filosofía de su gobierno. Los funcionarios, las personas que estuvimos en esas épocas, podemos decir que fue realmente la ciudad decente de Colombia. Eso no solamente Raúl Franco, con la ayuda de muchos grandes profesionales, estuvieron a cargo de recuperar este barco que estaba a la deriva, este barco llamado Alcaldía de Villavicencio, porque infortunadamente después de una época de desgobernabilidad, llegó y les entregó en bandeja de plata lo que hoy muchos están galardonándose y diciendo a voces grandes, vociferando, atribuyéndose simplemente porque fueron quienes terminaron las obras. Y las cosas se dan mucho tiempo antes, precisamente en el gobierno de Raúl Franco. Entonces hay que hacer memoria y precisamente eso es lo que estoy haciendo, recordando a la gente que las cosas deben cambiar. La primera dama de la época no se volvió a ver una gestora social como la doctora Ruby García, no se volvió a ver y difícilmente se verá nuevamente, empeñada totalmente en la protección de los niños, de las clases menos favorecidas. Eso se hizo. Durante su alcaldía se entregaron uniformes a los niños de escasos recursos de todos los colegios públicos de la ciudad de Villavicencio. Y esto, infortunadamente, no se volvió a dar. Pero pues, como muchos dicen que no se hizo, que no se ejecutó, que no se hicieron las obras, infortunadamente seguimos diciéndolo y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo a grandes voces. Fue una alcaldía muy decente, una alcaldía buena, sin tapujos de nada, una alcaldía bien llevada. Definitivamente la administración de Raúl Franco dejó mucho de lo que representa la ciudad de Villavicencio moderna. Infortunadamente otros no quisieron o no pudieron, o tal vez le dieron por agache, simplemente porque de pronto no les convenía en movimientos políticos, esa política tan irracional que se está manejando en el departamento del Meta, en la ciudad de Villavicencio. También hay que hacer claridad, recordar muchas cosas a nivel departamental. Hombre, pasa exactamente lo mismo que ocurrió en la isla de Providencia, cuando se están cobrando miles de millones simplemente por unas casas que ni siquiera valen la mitad de lo que se estaban cobrando. Eso ocurrió con la famosa refinería de la que tanto habló Alan Esmurno Jara en su campaña política, en su campaña a la gobernación, pero que infortunadamente ese lote quedó totalmente desolado. Hoy día se sigue preguntando qué pasó con esa platica de allá para la refinería del Meta. Aunque muchos se opusieron a ella, él se empeñó en hacerla, se empeñó en crear los recursos para ellas, en buscar los recursos, en crear la propia empresa para que se iba a encargar de la refinería. Luego de su gobierno se dieron cuenta que no era absolutamente viable, cuando él mismo estaba reconociendo que sí se podía hacer. Era tan absurdo para todos, pero pues el que mandaba era él y el que decía era él y el que tenía precisamente en esa época a los honorables diputados del Meta, todos debidamente acomodados para que se le dieran todas las aprobaciones que necesitaba. Infortunadamente no había un vínculo legal que vigilara, un ente que se encargara de hacer las cosas. No había una Contraloría, no había una Procuraduría tal vez en ese momento disponible para hacerlo, para atender a las demandas que se formularon muchas veces. De hecho, en el departamento del Meta se siguen formulando las denuncias. Hugo Velázquez lo viene haciendo mucho tiempo y muchos grandes líderes lo están haciendo por esta parte. De hecho, el mismo Conrado Salazar, desde Mapiripán, ha hecho las denuncias y las ha hecho gravemente con relación a lo mismo, a la refinería de Alan Jara, la famosa refinería muy similar tal vez a Reficar o algo
muy parecido a lo que está sucediendo en San Andrés y Providencia. Fueron tal vez los mismos desfalcos. Infortunadamente se siguen alardeando las grandes familias políticas que están cuidando las cosas, que están protegiendo. Hoy tenemos, y eso sí lo felicito, a una de las mujeres más influyentes, que hoy es magistrada del Consejo Nacional Electoral. Llegó con gallardía, llegó con poder, llegó con conocimiento, pero eso no le exime de muchas cosas que sucedieron durante su Senado. Precisamente cuando tenía que votarse las curules de paz, ella tuvo que salir del recinto, y tal vez eso ocasionó un retraso en muchas de las cosas que se tenían que hacer, que se iban a hacer, pero pues como ella decidió salir del recinto, tal vez giró la balanza. Entonces